Dios bendiga en esta tarde a todos. Amén. Damos gracias a Dios que Dios nos permite juntarnos en este día, así como lo hacemos también los días jueves, para juntarnos, para orar, para pedir por todos. También cantamos alabanzas al Señor y algunas preguntas también que nos edifican los unos a los otros. Pero lo más importante, que Dios nos ayude a entender su palabra. Como decía Dionisio, las palabras de vida. No me acuerdo si es con el apóstol Pedro, que cuando es llamado a predicar a los gentiles, ¿no?, que se le aparece, creo, el ángel a Cornelio, ¿no?, que lo mandan a llamar. Él dice la Escritura que cuando venga él les iba a hablar justamente palabras de vida, ¿no?, o para la vida. Pero no siempre ha sido así. Tenemos que razonar de acuerdo a los cumplimientos de la palabra de Dios, ¿no? Ese es un tiempo que ya transcurrió. Hubo un cumplimiento en Israel. Había muchas profecías que se cumplieron en el tiempo del Señor y los apóstoles. Bueno, nuestro tiempo también tiene sus profecías, tiene su cumplimiento. No es el mismo. Por eso el Evangelio es buenas nuevas. Es una noticia. Pero ¿cuándo es que se produce esta noticia a la humanidad? Sino justamente cuando se cumple la Escritura. Algo nuevo ha pasado, como decían en aquel entonces, a la gente que no había escuchado acerca del Señor, de Jesús Nazareno, que estaba escrito, que murió en aquellos días en Jerusalén, y se cumplía la palabra de los profetas que habían hablado acerca del Hijo de Dios. Bueno, todo eso ha quedado como historia y para que nosotros razonemos que no estamos viviendo el tiempo de hace 2000 años, que el Señor prometió para nosotros los gentiles un cumplimiento, su evangelio por testimonio, un cumplimiento para los gentiles, así como fue Dios en el cumplimiento con Israel. Fue necesario que se cumpliese todo. Ahora, antes de la venida visible del Señor Jesucristo, el Señor prometió. No es por nuestra parcela. El Señor prometió apartar a sus hijos, llamarlos a su alfolí. ¿Qué es el alfolí? Un lugar donde se guarda, en este caso, según la Escritura, figuradamente que habla de los cristianos, el trigo. Un lugar que Dios ha dado en este país, el Uruguay. Ha nacido un pueblo que estaba determinado para nosotros los gentiles. Dios se propuso hace mucho tiempo, desde Moisés, prometió provocar a su pueblo con otro pueblo que no era pueblo en aquel entonces. Y bueno, ha llegado, ha transcurrido el tiempo, pasó mucha gente, pasó mucho tiempo y llegó el cumplimiento a nosotros los gentiles, a todo el mundo que espera al Señor Jesucristo en su segunda venida. Antes que el Señor venga,
el mismo Señor prometió que se oiría su voz entre los gentiles y que habría un rebaño, un lugar de Dios, donde la gente, las ovejitas de Él serían llamadas, ¿no? Así como llamó a Israel, que envió a sus discípulos, primeramente 12, diciendo: id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego, en otra oportunidad, mandó a 70. El Señor, en la misma manera, y estos hijos de Dios se maravillaban de las cosas que sucedían. Aún dice: los demonios se nos sujetan, Señor, en tu nombre. Fíjese el cumplimiento. Dios confirmando, el Señor confirmando lo que Él había mandado a predicar en Israel. Y el Señor dijo a aquellos discípulos que no se gozaran por lo que veían, lo que sucedían, sino porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Para aquel cumplimiento, Dios había determinado sus criaturas, sus hijos. Dios no trabaja como el hombre le parece, que es una casualidad. Dios no trabaja por casualidades, ni por el parecer de los hombres, porque nos parezca que está bien o porque nos parezca que está mal. Dios tiene su justicia, tiene su palabra, que Él la determina y manda y se hace. Y se cumple. No vuelve vacía su palabra. Si Él prometió su evangelio, predicado nuevamente por testimonio, bueno, se tiene que cumplir. Y no se cumple con los incrédulos, sino con la gente que ya cree en el Señor. Que tiene que entender que el evangelio es uno solo. El evangelio que el Señor trajo del cielo es uno solo, es para todos, y ese evangelio nos hace iguales, nos hace hermanos, nos hace hijos e hijas de Dios. Y bueno, en este cumplimiento los gentiles tienen algo que hacer, oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo tuvieron que hacer, según está escrito, los judíos oyendo el llamado o la enseñanza del Señor, ¿no? Aquella gente dejó las divisiones, dejó las sectas, dejó las religiones de la época que los tenían divididos, y salían 3.000, 5.000, se unían a los discípulos y se hizo una gran unidad. Quiera Dios que mucha gente en la que cree en el Señor, que está desperdigada, obedezcan al llamado del Señor, del Señor. No da lugar para que ningún hombre se ponga en el lugar del Señor. Dios tiene y se reservó el derecho de su palabra, de cumplimiento y de todas las cosas que se tienen que cumplir antes de la venida de Él. Bueno, yo voy a estar compartiendo justamente de esto que estoy hablando en la Escritura. Cómo fue con Israel, ese cumplimiento se hizo, como dije, con hijos de Dios, con predestinados, criaturas que eran del cielo, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue el Señor, como lo fueron los discípulos. Y el trabajo, como nosotros leímos y sabemos que hicieron en Israel, estoy hablando, una gran unidad, una gran cosecha.
igual ahora se tiene que hacer esta gran cosecha, o como dijo el Señor Jesucristo, la siega lo llamó. Vamos a ver primeramente el cumplimiento en el pueblo judío. San Juan, capítulo 4, versículo 35. Decía estas palabras el Señor a su discípulo y a la gente de la época. San Juan 4, 35, en la página 107. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Hablaba figuradamente. Ellos decían que aún no había llegado el tiempo de la siega, según el tiempo de los cultivos, ¿no? De lo que se sembraba, y bueno, luego se tenía que cosechar. Pero el Señor se refería a la madurez de la gente que creía en el Dios de Israel, creía en Moisés, creía en la ley. Todos conocían y creían del Dios que los había sacado de Egipto. De esa gente hablaba el Señor, que Él decía, mirad las regiones porque ya están blancas para la siega. Era el tiempo de la cosecha, era el tiempo del fin de Israel. De cosechar toda esa gente que creía, como ahora se tiene que cosechar la gente que cree en el Señor Jesucristo. Igual, semejantemente. Vamos a leer un poquito más abajo lo que decía el Señor. Dice, y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna. Oigan bien. Y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega, ¿no? Y dice la Escritura por el apóstol Pablo que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Los mismos que plantaron el Evangelio no son los que van a cosechar o los que trabajan en la siega. No son los mismos. Son trabajos diferentes, así como fue diferente el trabajo que hicieron los discípulos con los que enseñaban la ley, los maestros de la ley, los escribas, o la gente de las sectas que enseñaban la ley y de Moisés. No era igual, porque unos, así como los cristianos fueron enseñados de Cristo a creer, a bautizarse, a cambiar por el Señor, así también aquella gente recibió la ley y los mandamientos y las enseñanzas que habían recibido por su mediador Moisés. Pero el trabajo de los apóstoles, el Señor lo dice en esta manera, más abajo. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar, el Señor, a esos 12 discípulos. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. O sea que ellos, los apóstoles, no fueron para predicar la ley ni a enseñar la ley. Lo que la gente ya sabía. Nosotros, Pueblo Santo, tiene una enseñanza semejante. No somos para enseñar a la gente a creer. Gloria a Dios si creen, porque el tiempo no ha venido el Señor. No somos para predicar
a la gente que crea, la gente ya cree. Tuvo su maestro, tuvo su pastor, tuvo su sacerdote, que le enseñó a creer, a congregarse, a bautizarse, ¿no? Tuvieron sus cuidadores en este tiempo primario como lo tuvo aquella gente de Israel, ¿no? Semejantemente. Son tiempos muy semejantes. Pero el Señor le dice a los discípulos: yo os he enviado, dice, a cegar lo que vosotros no plantasteis. Ellos no trabajaron en la plantación, trabajaron en la cosecha. ¿Y cuál fue la cosecha? O la siega que ellos realizaron. Lo leemos allí en los primeros capítulos de los Hechos de los Discípulos. Cuando comienza a predicar Pedro, Juan, ¿qué pasó con aquella gente? Empezó a juntarse, o sea, esa gran cosecha, salieron de las divisiones y se juntaron en uno, en la iglesia. Dice que el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos, ¿no? A ese cuerpo. Y esa gente que creía no era gente incrédula, que se unía a los discípulos. Era gente que ya conocía a Dios. Igual ahora, la gente que Dios está llamando, acá y en el mundo entero, porque está saliendo por internet, gente que ya es de Dios, gente que ha creído en el Señor Jesucristo, que murió, que derramó su sangre, que el Señor viene pronto. Bueno, esa gente tiene que juntarse antes de la venida. La siega no es en el cielo, es en la tierra. Por eso el Señor dejó la palabra, por eso enseñó allí también en la parábola del trigo y de la cizaña. Él prometió que enviaría, dice, a los segadores en el tiempo de la siega. Y apartarán, dice, el trigo y pondrán en el alfolí, y la cizaña quedará, dice, para ser quemada. ¿No? Hay una separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que hicieron la división, que sembraron la cizaña, que el Señor los declaró quiénes fueron desde el principio. No ahora, no la gente que está trabajando ahora. Esto comenzó hace 2000 años, ¿no? Y se fue desarrollando el mundo, con la ciencia llegó acá a América, todo eso, pero los que comenzaron hace 2000 años. Junto a los hijos de Dios creció la cizaña. Y ahora, como en aquel tiempo, podemos decir, mirar las regiones que la gente está madura. La gente entiende lo que es una división, lo que es la unidad, lo que es la hermandad y lo que es una enemistad. Lo que es un bando, lo que es una disensión. La gente está madura y entiende, puede ir a un diccionario y cotejar las Biblias, cotejar con el diccionario lo que significan las palabras. Y el Evangelio que es predicado nos corrige, porque nos enseña que somos iguales, somos hermanos. Bueno, no puede haber división, no entrará en el reino de los cielos las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas. La obra de la carne no tiene promesa para el cielo. No entrará. ¿Y cómo está la gente que cree en Dios? Que cree en el Señor. No hablemos de los incrédulos. Hablemos de la gente que es del Señor, que ha recibido al Señor como Salvador. Bueno, tiene que entrar a una obediencia, tiene que salir, si está dividido, juntarse con sus hermanos. Tiene que haber una obediencia al Señor, no a los hombres. No a los hombres. El Señor dijo, muchos son los llamados. Es un llamado al mundo, porque se termina el tiempo nuestro, como se terminó el tiempo de los judíos, como se terminó el tiempo de Noé. Se termina nuestro tiempo con la venida, que es el acontecimiento, y pasa nuevamente la salud, la salvación al pueblo de Israel, ¿no? Será restaurado nuevamente Israel como está en las promesas de Dios a los padres, como está escrito.
por esas promesas está ese reinado para Israel. Pero antes que se termine el tiempo, nuestro no. Hay una palabra allí en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. En cuanto a la venida del Señor Jesucristo, dice, ¿no? Nadie os inquiete, dice, ya sea por carta, como nuestra, ni por espíritu, ni por nada. No vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Pero hay una palabrita en esos textos que dice nuestro recogimiento a Él, al Señor. ¿No? ¿Qué es el recogimiento? Es juntar. ¿Qué es lo que sucede en la siega? Se juntan los frutos del campo, se recoge. Hoy está muy avanzada la ciencia. Hay vehículos que hacen esa labor, se recoge en el campo y se guarda en el granero. Bueno, figuradamente la gente tiene que ser guardada en el alfolí que Dios ha hecho nacer, su pueblo, y luego lo llevará al cielo. Primero tiene que haber un recogimiento, juntar, cegar la mies. No es en el cielo. No es tampoco como dicen los cristianos, que cuando venga el Señor va a levantar al más fiel y al infiel lo dejará. Eso no está escrito. Lo que sí está escrito, que dijo el Señor Jesucristo, que estaría el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega. Y Él Él iba a enviar, dice, los segadores y apartaría el trigo de la cizaña. Eso sí está escrito. No habla de fiel y infiel. Sí estaría los hijos de Dios y los hijos de estos que se entraron en la cizaña, que son los hijos del diablo. El diablo dice que vino para matar, robar y destruir. ¿Qué logra el diablo teniendo a los cristianos divididos? Cuando la promesa que es para el cielo tienen que estar juntos. Él los mata, los destruye. ¿No? Bueno, leemos un poquito más abajo. Porque en esto dice es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. O sea, que los discípulos que no sembraron la ley fueron para cosechar la gente que creía y lograron hacer una gran hermandad o colectividad, ¿no? Y fue el fin de Israel, y terminó con una unidad. Y eso fue el comienzo para nosotros. Bueno, ha llegado entonces nuestro fin, y como muchas veces hemos dicho, en este caso comparamos el trigo, la cizaña, también habla de las ovejas y un redil, ¿no? Bueno, el Señor prometió para nosotros los gentiles, como dijo y está escrito, y lo reiteramos muchas veces, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil judío, ¿no? Del pueblo judío. Aquellas también me conviene traer, ¿no? Traer a donde, a ese fundamento, a esos principios que Él dejó. Oirán mi voz y habrá un rebaño. Ese es el cumplimiento para nosotros los gentiles. Así que tenemos que tener la certeza, la seguridad en el Evangelio, que son las buenas nuevas. Es una noticia, es un cumplimiento. ¿No? Cuando hablamos de hace 2000 años ya no es una noticia, no es un cumplimiento. Es creer lo que pasó.
donde otros fueron los protagonistas. ¿No? Se cumplió. El Señor ya no viene a morir de nuevo en la cruz, a derramar su sangre por la gente que ha pecado o que ha desobedecido. No, ya pasó, ya se cumplió. El Señor prometió venir nuevamente por su pueblo, dice, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, la que limpia es la misma palabra. No es ningún hombre, porque todos tenemos nuestros errores, faltas, pero el Señor tiene su palabra, tiene sus escogidos también. Esto para no darle lugar a nadie, como la gente ha sido llevada en el mundo, que Dios me habló, que Dios me dijo, que soñé esto, no. Tiene que estar escrito el testimonio, lo que se cumple. Dios no obra fuera de la palabra, por eso está escrito. Dice que tenemos la palabra profética permanente, a la cual tenemos que estar atentos, ¿no? Como una antorcha que alumbra la oscuridad, como un lucero, ¿no? Es la palabra, la cual nos alumbra, pero por el mismo Señor. Por el mismo Señor, porque para haber un cumplimiento tiene que haber una manifestación. Dios, así como se manifestó en Israel con el Señor, un cumplimiento, y luego sabemos de la elección de Pablo, el apóstol, que se le aparece en el camino a Damasco. Una elección de Dios que es enviado a los gentiles, ministro de los gentiles. En este tiempo no es diferente. Dios enseñó y envió una criatura de Él. Y esperamos en Dios una manifestación de su parte para confirmar a los hijos y las hijas de Dios. Para que nadie ni se nombre ni piense que es algo. No somos nada, el Señor es el que tiene su determinación. Si Él prometió en esa parábola de San Mateo que iba a enviar los segadores para apartar, bueno, llegado el tiempo del cumplimiento, Él mismo lo va a manifestar, ¿no? Para que nadie le parezca que alguien es algo, es el Señor. Tiene que ser audiblemente una elección, ¿no? Porque ha pasado y pasa, y ha pasado acá. Gente que se proclama sin Dios haberse manifestado, ¿no? Audiblemente, como decía Dionisio hoy, la gente se han nombrado grandes maestros, bueno, pastores, todo eso, pero en el principio dijo el Señor que puso el Señor pastores, doctores, maestros, evangelistas, hizo un cuerpo, un ministerio, y el mismo, dice, hay un solo ministerio y el mismo Señor es. El Señor no es desordenado como los hombres están. Dejó una unidad, hizo un cuerpo, hijos de Él, que oró antes de ir al cielo para que ellos fuesen una cosa sola y lo representaban a Él, el cuerpo, igual ahora. Si no, seríamos uno más, una división más de las que hay en el mundo. No, tenemos que darle lugar a Dios y echar mano a lo que estamos entendiendo, a la palabra de Dios,
y escudriñar y esperar en el Señor en el cumplimiento de nuestro tiempo. De nuestro tiempo. El Dios se manifestó en el Uruguay con una criatura de Él, trayendo esta palabra que no quita a la que la gente ha creído, sino que añade. Es una añadidura de parte de Dios como Él la prometió. Una añadidura, ¿no? ¿Para qué? Llegar justamente a un conocimiento pleno, como dice, citaba Dionisio, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios no hace acepción de personas y no hace división, no hace disensión. Dios no es hombre para revelarle a una iglesia una cosa y otra iglesia otra cosa. Eso no lo hizo Dios. Razonemos por la palabra de Dios, no lo hizo el Espíritu Santo. El Señor declaró hace 2000 años que Él plantó la buena simiente. Y vino, dice un hombre malo, de noche y plantó junto a los hijos de Dios la cizaña. Sus hijos, dice, lo declara, sus hijos. ¿No? Y dice que llegaron los siervos de ese Señor, en esa parábola, dice, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Dice, no. No sea que queriendo arrancar la cizaña, arranques también el trigo. Dice, deja hasta el tiempo de la siega, que yo enviaré. ¿No? Él se reserva el derecho, ¿no? Y obra en una manera para todos. No es Dios de disensión, no es Dios de división. No podemos convencernos humanamente como que el Espíritu Santo fue el que dividió a la gente. No, el Espíritu Santo inspiró, dice, a santos hijos de Dios que hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, dejaron la palabra. Y la palabra de Dios, el Evangelio que está escrito, fue uno solo para todos en aquel entonces y para nosotros también. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Dios no es hombre. Su palabra permanece. Permanece su consejo, permanece su pensamiento, permanece todo. El que cambia es el hombre y su parecer que le ha parecido, según ha entendido, ha enseñado. Bueno, Dios sabía todo eso y dijo en la palabra del apóstol Pablo, y quiero terminar acá, diciendo el apóstol Pablo que hubo un tiempo que habíamos conocido en paz. Hubo un tiempo primario que la gente tiene que entender, sea de la religión que sea. Hubo un tiempo primario que en parte conocimos, en parte hablamos y en parte profetizamos. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde Cristo hasta acá, hasta el 2000, hasta ahora. Pero cuando venga, dice, lo que es perfecto, eso que es en parte, que la gente ha creído y ha practicado en parte, sería dejado. ¿Por qué sería dejado? Por algo más excelente que Dios nos ha alcanzado. Y esa excelencia está en su palabra y en el entendimiento y en el cumplimiento que nos corresponde. La gente tiene que actualizarse, así como actualizan su computadora, actualizan su conocimiento, sus estudios. La ciencia ha avanzado. Dios prometió multiplicarlo. Bueno, se multiplicó la ciencia. Bueno, ha venido un cumplimiento para actualizar a los hijos de Dios en todo el mundo. ¿No? Y con certeza y seguridad decimos las palabras que están escritas. El Señor no viene sin que antes se cumpla tal cosa. No viene. No viene. Creamos a Dios, creamos la palabra, investiguemos lo que el Señor dijo. ¿No? Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros
¿os parece que en ellas está la vida eterna? Las Escrituras, en ellas está escondida esta enseñanza que el mundo desconoce, porque como el tiempo de la ley, que fue la primera parte, ¿no?, donde la gente creyó y aprendió de la ley por sus maestros, de Moisés y todos, igual los cristianos tuvieron un tiempo primario con cuidadores, con pastores, ¿no? Pero se ha terminado ese tiempo. Y lean, ¿no?, el capítulo 20 de San Mateo, ¿no?, que ahí está, figuradamente, lo que Dios determinó, ¿no? En la viña, que todo dice que hay, como dice la gente, han tenido lugar todos en la viña del Señor, ¿no? Que el Señor contrató, dice, en la mañana, media mañana, al mediodía, en la tarde, gente trabajando, todos obreros de la viña. Pero dice que al finalizar el día envió, dice, su mayordomo, ¿no?, para dar el pago. Se había terminado, dice, que mucha gente que había trabajado, dice, todo el día, se enojó. Se enojó porque le daban el mismo pago, un denario a todos. ¿Qué es ese denario? Sino la vida eterna. El pago es el mismo a todos, pero unos que han trabajado quizás 1000 y pico de años en sus religiones piensan que tienen derecho en las cosas de Dios, y otro que ha trabajado menos, otro piensa que merece menos, ¿no? Pero lo cierto es que lo justo, dice en esa parábola, que tiene, dice, tu ojo es malo, dice, porque yo soy bueno. Dios quiso pagarle a todo el mundo igual, la vida eterna fue lo que prometió. Pero aparece en ese capítulo de San Mateo 20 un siervo que Dios envía a dar el pago o finalizado el tiempo de la viña. La gente tiene que leer, tiene que actualizarse. Dios prometió enviar a sus hijos, y esos hijos están escritos, no puede ser invento de nadie. No puede la gente llevarse por la gente que dice ser, yo soy este o soy el otro. No, la gente tiene que ir a la Escritura. Si está escrito, esos testimonios que estamos hablando tienen que estar escritos. No le crea, como decían los antiguos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren, dice, conforme a esto, no les ha amanecido. La gente tiene que demostrar. La palabra de Dios es apta, dice, para instruir, para redarguir, para instituir en justicia. Es apta la palabra de Dios. Bueno, a ella tenemos que ir, que es lo que a nosotros ha llegado por la misericordia de Dios. Que Dios bendiga a todos. Amén. Y Él nos añada más conocimiento siempre. Nos ayude a entender nuestro tiempo, lo que se ha hecho y lo que aún no hemos hecho los cristianos debajo del cielo. ¿No? Es lo que tenemos que hacer para que el Señor Jesucristo venga. ¿No? Esa palabra también está. ¿No? La restauración. Dice que si hasta que no se restauren todas las cosas, ¿no?, el cielo retiene al Señor. Restaurar, ¿qué es? Volver al principio. ¿No? Aquí en los Hechos 3, creo que es 18 y 19, dice que vendrán los tiempos de la restauración. Pero dice que el cielo retiene al Señor hasta que se restaure. ¿No? En este caso, los cristianos tenemos que restaurar la iglesia. El cuerpo de Cristo que está dividido, desmembrado, separado, está desmenuzado en muchas fracciones. ¿No? El Señor, cuando venga en su segunda venida, viene a tomarse a sí mismo. ¿No? Ese cuerpo tiene que estar integrado. Sus miembros, aunque seamos millones, somos de un solo cuerpo. No hay muchos cuerpos. Cristo es la cabeza de la iglesia. De ese cuerpo
estructurado que es la iglesia es Cristo, ¿no? Y Cristo no tiene diferentes enseñanzas para sus hijos, para mantenerlos divididos y separados. Cristo no la tiene. El que hizo esa división, y le vuelvo a repetir, fue el enemigo de Dios. El enemigo de Dios y sus hijos, que plantaron la oposición entre los hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, es uno solo para todos, ¿no? Su sangre fue una sola para todos. Su amor, uno solo para todos. Y su enseñanza es una sola. Es una sola, ¿no? Está la gente, ¿no?, de porfiar en mantenerse entendiendo en las divisiones y en las disensiones. Pero en Cristo no va a encontrar una palabra que le permita estar separados ya no. Todo lo contrario, ¿no? En todo nos enseña justamente a darnos con hermano. Dice, aún 70 veces 7 hay que perdonarlo, ¿no? Entonces no tiene ninguna razón, ¿no?, un hijo de Dios de estar enemistado con su hermano o peleado o lo que sea. No lo hay. No hay razón en Cristo para estar la humanidad de hoy como está. Hay razón en los hombres, ¿no?, por las obras de la carne, por el ego, por el yo, que ha separado y separa. Porque el hombre siempre se pone en primer lugar. Siempre es el hombre el que se pone. Quiere ser el hombre. El que tiene que ser en nosotros y en el mundo es Cristo. Y en esa manera, si seguimos a Cristo, nos vamos a encontrar todos juntos, ¿no? Pero si seguimos a los hombres, todo lo contrario. La prueba la tenemos a la vista, en el mundo, ¿no? Millones siguiendo a líderes que no tienen razón de ser. No están, los principios no están en la Escritura, no son los principios del Espíritu Santo, ¿no? Donde los discípulos lo vendieron todo, lo dieron todo para seguir al Señor, ¿no? Y para trabajar en ese trabajo grande en Israel, ¿no? Y el Señor le dice, vosotros que me habéis ayudado, dice, en la regeneración, vosotros estaréis, dice, sobre 12 tronos juzgando, ¿no? A ellos, criaturas excelentes, eran del cielo, sí, pero vinieron y trabajaron y participaron, como el Señor participó, dice, de carne y de sangre, ¿no? Estos elegidos, ¿no? Si medimos el mundo de hoy por la enseñanza de ellos, hay mucha distancia, ¿no? Pero tenemos que acercarnos, tenemos que colocarnos en Cristo y en las enseñanzas de estos que dejaron esos fundamentos, y ahí estaremos, nos encontraremos todos con nuestros hermanos, ¿no? El Señor murió por todos, no hizo acepción, ¿no? Nosotros no la tenemos, tenemos la palabra de amor y de verdad. Que Dios nos ayude, que ayude a todos. Amén.